Capítulo 131. Michael se quedó mirando la transformación en silencio. ¿Podría detenerla? Probablemente. ¿Lo haría? No. Podría parecer egoísta por su parte hacer algo así. Después de todo, sin que ellos hicieran todo lo posible, los edificios circundantes ya se habían derrumbado. Solo algunos seguían en pie, aunque apenas. ¿Pero acaso importaba ya? De todos modos, toda la ciudad estaba en ruinas y no había civiles vivos cerca de él. Era un desierto total incluso antes de que él llegara. Bueno, Amanda te regañará por dañar su ciudad, ¿estás seguro de que quieres seguir ese camino? Michael se estremeció al escuchar las palabras del sistema, pero al mirar a su alrededor, ya sabía que iba a recibir un sermón. Volvió su mirada hacia el demonio, que aún no había terminado su transformación. Su fuerza no parecía estar creciendo en absoluto. Honestamente parecía que todo lo que estaba haciendo era ganar tiempo. ¿Terminaste?, preguntó Michael y envió una sola espada de luz directamente hacia el demonio. Sorprendentemente, se disipó al impactar. Le recordó al sacerdote evangelista con el que había luchado en la montaña, así como a los otros dos. Todos tenían habilidades similares para anular hechizos. Sin embargo, no era un experto. Tal vez había más de una habilidad que parecía casi exactamente igual, ¿quién sabe? Después de unos momentos más de espera, el demonio finalmente terminó su transformación. Francamente, su apariencia no cambió mucho desde el comienzo de la transformación. Sin embargo, su fuerza aumentó bastante. Si Michael tuviera que adivinar, el demonio probablemente se abrió paso y actualmente se encontraba en los niveles intermedios del nivel 2. Parecía un poco irreal. Pero, por lo que podía ver, su fuerza era limitada. Cada movimiento que hacía le quitaba algo de fuerza, lo que significaba que sería una batalla de desgaste. Así es, puedes correr y esperar a que el demonio se gase, o puedes seguir adelante y matarlo mientras está fortalecido. Me pregunto cuál elegirás. Dices eso, pero probablemente pueda atravesar todos los escudos que tengo. Sería una pelea difícil, especialmente si usara esa habilidad de anulación de maná nuevamente. No podría matarlo si lo hiciera, se quejó Michael, pero aún así tomó una postura defensiva. Después de todo, huir y al mismo tiempo asegurarse de que Kevin y Elizabeth estuvieran a salvo no sería la tarea más fácil de lograr. No todo el mundo puede salvarse. Hay que hacer sacrificios. En este caso, sin embargo, tienes una buena oportunidad de vencer al demonio. Solo tienes que matarlo antes de que él te mate a ti. Yo diría que es bastante sencillo. Sí, muy similar. Las palabras sarcásticas de Michael fueron interrumpidas por una bola oscura que se dirigía directamente hacia él a una velocidad extremadamente rápida. No perdió tiempo y convocó su multiescudo. Con solo una mirada pudo sentir que, fuera lo que fuese esa bola oscura, un simple escudo no sería capaz de detenerla. Y su suposición era correcta, ya que en el momento en que la pelota impactó con sus escudos, la mayoría de ellos se hicieron añicos. Afortunadamente, el ataque contó como un bloqueo, lo que significa que aún le quedaba la mayor parte de su maná. Había tres opciones por las que podía optar en ese momento. La primera, el juicio celestial y centrarse en proteger a Kevin y Elizabeth. El segundo, intentar derrotar al demonio por sí solo sin potenciadores adicionales. Definitivamente no es una tarea imposible, solo un poco peligrosa. Y por último, Santuario, su nueva habilidad, que podía cambiar por completo el curso de la batalla con solo el 50% de su maná total. No estaba seguro de si la habilidad realmente costaba tanto o si su capacidad de maná simplemente no aumentaba. Ciertamente recuerda haberlo sentido expandirse en la sala de entrenamiento, pero tal vez estaba equivocado. La capacidad se está cambiando por una mejora de hechizos, también conocida como pureza de maná. Se adapta perfectamente a tu estilo de batalla actual. Después de todo, no tienes una gran variedad de hechizos en este momento. Espero que después de esta batalla juegues un poco más con tus propias habilidades, ya que las posibilidades son casi infinitas. Ya veo, y sí, claro, todavía me queda más o menos una semana hasta que llegue esa academia o lo que sea, asintió Michael con el sistema. Había estado confiando en las espadas de luz como su principal hechizo de ataque. Si bien no era necesariamente malo, sería más beneficioso para él combinar luz perforante o algo similar con él, pero, por desgracia, las rarezas difieren, por lo que le era imposible combinar actualmente los dos.
El Mirage of Light también era algo que usaba instintivamente, pero la mayoría de sus oponentes hasta la fecha lo habían descubierto. Era solo una habilidad que usaba de forma secundaria. Tal vez mostraría su fuerza cuanto más fuertes fueran sus habilidades. Michael podría imaginarse lanzando el juicio celestial con la habilidad espejismo de luz. Sin duda sería una experiencia única. Pero mientras pensaba eso, se quedó paralizado. Espera un momento, sistema, ¿eso es posible? En teoría, sí, pero debido a la gran cantidad de maná que emite Heavenly Judgment, tendrías que encontrar una forma de suprimirlo para que no sea demasiado obvio. La forma más sencilla sería que aprendieras cómo funciona la absorción de maná. Bien, pon eso en tu agenda también. Claro, Michael suspiró y miró al demonio. Sus ojos dorados oscuros emitían un brillo tenue pero siniestro. Sin embargo, cuando comenzó a intentar moverse, se dio cuenta de que algo lo estaba bloqueando, y al mirar hacia abajo, notó un par de tentáculos morados que sujetaban sus dos piernas, haciendo que sus movimientos fueran infructuosos. Michael rápidamente lanzó una espada de luz para destruir esos tentáculos. Sin embargo, fue demasiado tarde, ya que al momento siguiente, 3 bolas oscuras se dirigieron rápidamente hacia él. No podía esquivarlos y dudaba que pudiera bloquearlos a los 3, pero aún así, tenía que intentarlo. Decenas de escudos de múltiples capas aparecieron frente a él, actuando como un escudo masivo contra los ataques entrantes. Las bolas oscuras parecieron golpear el escudo, sin embargo, se disiparon justo antes de que lograran conectarse con el escudo. Parecía un poco anormal. En el momento siguiente, sus sospechas se confirmaron cuando la voz del sistema resonó dentro de su mente. Por encima de ti. Al escuchar esas palabras, inmediatamente giró la cabeza hacia arriba, y lo que vio fue una enorme mancha púrpura que flotaba lenta pero constantemente hacia él. El maná que emitía parecía demasiado, hasta el punto que se preguntó cómo no había logrado verlo o sentirlo antes. Era similar en energía a su juicio divino, aunque por supuesto un poco más débil. Pero, aún así, le resultó imposible escapar de su situación. La única opción que le quedaba era la que debía haber elegido desde el principio. Alargó demasiado la pelea, jugando con el demonio mientras éste intentaba matarlo todo el tiempo. No era como si nunca más volviera a enfrentarse a un demonio. Un error que ocurrió porque quería luchar contra un demonio de manera justa. Incluso en las historias de su antiguo mundo, había leído que nunca se podía confiar en los demonios. Fue una tontería por su parte esperar una pelea justa en primer lugar. Qué bueno que lo sabes, ahora usa esa habilidad ya. Michael asintió y miró hacia arriba, su halo brillando levemente y cubriendo toda el área a su alrededor con su propio maná, como si sintiera su intención. Respiró profundamente y murmuró: Santuario. Capítulo 132. Tan pronto como esas palabras salieron de su boca, el área que su maná había abarcado anteriormente se volvió dorada. Era como una barrera masiva que se extendía desde él hasta un radio de 100 metros. Michael sintió que su maná se reducía drásticamente, pero lo ignoró. Después de todo, dentro de esa enorme barrera dorada, podía controlarlo todo. Desde el movimiento del maná hasta cómo funcionaban el oxígeno, la gravedad, el espacio e incluso el tiempo, era como si fuera el dios de todo el dominio. Porque lo eres. No te metas con el espacio y el tiempo todavía, son las pocas leyes interesantes que deberías explorar una vez que tengas un poco más de experiencia en el uso del maná. Las demás, sin embargo, las puedes usar libremente. Te pillé, Michael asintió y se quedó mirando la enorme mancha violeta que había encima de él. Ahora prácticamente estaba dentro de su dominio, al menos en parte. Probablemente podría deshacerse de él con unos cuantos hechizos, pero quería probar algo un poco más interesante. Había muchas posibilidades diferentes. Una de ellas era la anulación del maná. El dominio parecía funcionar según su imaginación, así que, en teoría, debería funcionar. El aire se movía a su alrededor como si ignorara su presencia. El poder embriagador que no había tenido hacía apenas unos momentos estaba ahora en sus manos. Pero aún así, hizo a un lado ese extraño sentimiento de codicia e imaginó que la enorme mancha sobre él se disipaba haciendo que su maná se descontrolara. Y para su sorpresa, sus ideas fluyeron en tiempo real. Lo que había imaginado sucedió. La mancha violeta se retorció y desapareció aparentemente en la nada, dejando atrás solo unas pocas partículas de maná que su dominio absorbió.
Sorprendentemente, una vez que lo hizo, sintió que se le restauraba un poco el maná, lo que le dio otra idea. Podría simplemente imaginar que el maná fluía hacia él y lo restauraba por completo. Pero, al intentarlo, no tuvo éxito. Por muy rota que pareciera esta habilidad, todavía tenía algunas limitaciones lógicas. Sin embargo, si había una fuente de maná, como la enorme mancha púrpura, podía extraerla. Solo tenía que imaginar que el maná se disipaba y rellenaba sus reservas o que podía sustituir el exceso de maná por un escudo propio. Las posibilidades eran infinitas. Solo tenía que pensar en el maná disipándose y rellenando sus propias reservas, o incluso sustituir ese exceso de maná por un escudo propio, las posibilidades eran realmente infinitas. Michael no pudo evitar sonreír. Realmente era una habilidad muy poderosa y pensar que todavía había 2 niveles por encima de ella. Mientras estaba perdido en sus pensamientos, resonó la voz del sistema. Seguro que eres ambiguo, pero no dejes que tu imaginación se desvíe por ahora. La habilidad terminará en 20 segundos, así que es mejor que termines la pelea rápido. Nunca sabes qué podría pasar si la prolongas de nuevo. Ah, cierto, Michael se dio cuenta de que había estado perdiendo el tiempo pensando en algo, a pesar de que un demonio congelado estaba justo a su lado. El demonio tenía una expresión asustada en su rostro y temblaba ligeramente, un marcado contraste con su comportamiento anterior orgulloso y confiado. Michael invocó un montón de espadas de luz y se rodeó, dejando solo el espacio suficiente para que sus ojos vieran al demonio. De repente, con un simple pensamiento, cambió de posición. Apareció donde el demonio había estado hace unos momentos, y el demonio ahora estaba dentro del capullo de espadas. El sistema le había advertido que no debía alterar las leyes del espacio, pero por algo tan insignificante supuso que no habría problema. Después de todo, su única intención era cambiar de lugar, nada más y nada menos. Podría haber terminado la pelea con menos esfuerzo, pero quería experimentar. Lástima que la duración fue corta y el enfriamiento fue de una semana entera. Con un apretón de manos, las espadas atravesaron al demonio atónito. Michael apuntó a todas partes. Su núcleo definitivamente no estaba a salvo. Y tenía razón. Al instante siguiente, sintió que el maná del demonio se disipaba a un ritmo mucho más rápido. Parecía que su núcleo contenía todo su maná, y ahora que estaba destruido, el demonio estaba dando su última batalla. Sin embargo, para horror del demonio, Michael imaginó que el maná que se disipaba fluía hacia él, restaurando sus reservas al mismo ritmo en que se agotaba para el demonio. El demonio intentó atacarlo, usando el maná que le quedaba para cortarlo por la mitad, pero la gravedad a su alrededor aumentó tanto que cayó de rodillas. Mientras tanto, Michael lo miró sin expresión alguna. ¿Cómo podía existir una habilidad como esta? Le costaba creer que no pudiera matar a enemigos de nivel superior con Sanctuary. Tiene sus desventajas. Además, los seres de nivel superior son resistentes al maná de nivel inferior. Si bien podría ser un desafío para ellos, la mayoría lo ignoraría. Incluso quitarles el oxígeno no funcionaría. Podrían simplemente usar el maná para respirar. A menos que seas igual de fuerte o más, no puedes interrumpir su maná. ¿Desventajas? Se preguntó Michael mientras asimilaba la información sobre la habilidad. Era demasiado poderosa, pero contra enemigos más fuertes, su eficacia disminuiría. Aún así, significaba que, siempre que alguien tuviera la misma fuerza y la habilidad no estuviera en enfriamiento, casi con certeza podría ganar. Se acercó al demonio, cuyo maná demoníaco casi se había agotado. La luz dorada oscura se estaba desvaneciendo de sus ojos. ¿Algunas últimas palabras? Preguntó. Tal vez le diría algo interesante. De todos modos, parecía que moriría antes de que su habilidad terminara. Para su sorpresa, el demonio comenzó a reír, tratando de contenerse para no hablar. Ja, eres realmente un espécimen único. No puedo esperar a que vengas al reino demoníaco. Con esas palabras, su cuerpo se deterioró lentamente. Michael arqueó una ceja confundido. ¿Por qué tendría que ir allí exactamente? Todos ustedes, malditos pájaros de rapiña, terminarán allí tarde o temprano. Pero no se preocupen. Les prepararé una gran bienvenida cuando lo hagan, dijo con una sonrisa siniestra antes de que su cuerpo se convirtiera en polvo. Es cierto. No estoy seguro de si es el destino o algo más, pero los ángeles siempre acabamos en el reino demoníaco al menos una vez. He estado allí cientos, si no miles, de veces. Alguien tenía que reducir su número, así que me ofrecí como voluntario.
Es así. Pensó Michael, ignorando el sistema mientras divagaba sobre su pasado y sobre cuántos demonios había matado. Ahora era parlanchín, tanto que hubiera deseado que hubiera un botón para silenciarlo. Aún así, a menudo brindaba buena información. Mientras el sistema continuaba divagando, la habilidad terminó y un fuerte dolor de cabeza lo asaltó, provocando que tropezara y cayera al suelo. Como dije, hay un inconveniente. Cuanto más especial y creativa sea la habilidad, más se reflejará en ti. Si bien ese cambio espacial no parecía grave, es una de las razones por las que ahora sientes tanto dolor. No te preocupes. Una vez que te acostumbres a la habilidad y a sus límites, el dolor desaparecerá. Asintió distraídamente, sujetándose la cabeza mareada. Con el rabillo del ojo vio que Kevin empezaba a moverse como si estuviera a punto de ponerse de pie. Michael envió una ola de maná, recogió a Kevin y lo hizo flotar hacia donde había muerto el demonio, dejándolo caer allí. Supongo que ahora es un momento tan bueno como cualquier otro para hacerle algunas preguntas. Capítulo 133. Despierta. Michael giró el cuerpo de Kevin en el aire, dándole varias vueltas hasta que finalmente despertó. Kevin estaba definitivamente consciente. Solo parecía que era perezoso y no quería despertar. Está bien, detente. Finalmente decidió dejar de lado la farsa del sueño y usó sus sombras para detenerse en el aire. Se volvió más fuerte de nuevo, notó Michael. Al inspeccionar el maná de Kevin, vio que su fuerza había aumentado hasta el punto en que probablemente todo lo que necesitaba hacer era formar un núcleo de maná. La velocidad de su progreso era demasiado rápida, incluso para las estimaciones de Michael. Supuso que si Fafnir no lo hubiera ayudado, ambos tendrían un nivel de fuerza similar a esa altura. Pero, por desgracia, había aprovechado la oportunidad y había obtenido mucho más de lo que jamás hubiera podido pedir. Incluso si Kevin formara su núcleo, aún así no sería rival para él. Michael decidió poner las cartas sobre la mesa desde el principio y sacó las dagas que había recibido del hombre poseído por un demonio del infierno. Sin embargo, mientras pensaba eso, un poco de confusión surgió en su mente. ¿Cuál es la diferencia entre el reino demoníaco y el infierno? El infierno está dentro del reino demoníaco. Es como un continente, podríamos decir. Cada continente tiene sus propias leyes y gobernantes. El demonio que acabas de matar y el que mataste en aquel entonces están asociados con el infierno. Oh, eso tiene sentido. Michael asintió interiormente y colocó las dagas en el suelo justo al lado de Kevin. Aún le costaba un poco mantenerse en pie, le zumbaba la cabeza y curarlo con una técnica curativa tampoco ayudaba mucho. Probablemente era algo que desaparecería por sí solo. Después de todo, sería demasiado poderoso si una simple curación pudiera eliminar el dolor causado por una habilidad de ese calibre. Kevin miró las dagas con una ceja levantada. Son para mí. ¿Qué se supone que debo hacer con ellas? No uso armas. Fue una respuesta que Michael esperaba a medias. Después de todo, Kevin usaba maná igual que él. El propio Michael consideraría usar un arma si cumpliera con sus estándares. Sin embargo, estas dagas eran solo algunas armas desechables que le arrojaría a cualquiera que conociera. Pero si Kevin no los quería, siempre podía dárselos a Zoe. La opción de la coagulación sanguínea podría fortalecer sus habilidades vampíricas, ya que estaba bastante seguro de que ella era algún tipo de vampiro. Alguien que controlaba el espacio. Quizás un linaje especial. Podría preguntárselo cuando llegara el momento. Entonces, ¿no los quieres? Preguntó Michael, levitando las dagas en el aire y haciéndolas girar alrededor de ambos. No, puedes quedártelos. Kevin negó con la cabeza y se sentó cómodamente en el suelo. ¿Qué quieres entonces? Michael se rió entre dientes ante sus palabras. ¿Qué te hace pensar que quiero algo? Es solo una corazonada, dijo Kevin encogiéndose de hombros. Bueno, tienes razón. Necesito que me des cierta información. Jugueteó con las dagas, que volaban por todos lados. Se sentía bastante extraño controlarlos. Casi parecía como si estuviera entrenando su maná en el proceso. Dime, ¿qué puedes contarme sobre el infierno? Preguntó Michael directamente, notando que Kevin se estremecía. Es un páramo repleto de demonios, un lugar al que preferiría no volver nunca. Pero, necesito matar a Astaroth. Michael escuchó y asintió. Sin embargo, él ya sabía estas cosas. Sería más beneficioso si Kevin le contara algo sobre los sistemas de poder del infierno.
Maté a un hombre que tenía un punto blanco pálido en la mano, así como al demonio de ahora, aunque tenía 2 puntos. ¿Qué sabes sobre ellos? Mientras pronunciaba esas palabras, Michael pudo ver la expresión amarga de Kevin. Parecía que finalmente obtendría algo de información nueva. Michael podría preguntarle al sistema al respecto, pero como ya estaba allí, bien podría preguntarle a Kevin. Sin embargo, si mintiera, el sistema definitivamente diría la verdad. Esos puntos representan tu rango en el infierno, un solo punto significa que eres un subordinado, apenas por encima de un diablillo. 2 puntos significan que eres un demonio normal, uno que puede esclavizar a los puntos individuales. 3 puntos, eres prácticamente un noble y puedes gobernar tu propio dominio. 4 puntos, estás a cargo de un continente entero. Hay 10 individuos con 4 puntos en total, explicó Kevin, respirando profundamente. Por último, los 5 puntos significan que eres el rey de todos los demonios, el demonio más fuerte que existe. Su jerarquía se basa puramente en la fuerza. No cualquiera puede convertirse en un rey demonio o cualquier otro tipo de individuo con puntos. Hay algunos demonios que declinan sus posiciones, en su mayoría puntos individuales, ya que servir a un individuo de mayor rango te permite volverte más fuerte mucho más rápido. Kevin finalmente terminó su explicación, su expresión amarga sin cambios. Michael no pudo evitar preguntar, aunque ya sabía la respuesta. Solo quería asegurarse. ¿Cuántos puntos tenía Astaroth? 3, él también era uno de los demonios más fuertes. Pensé que tenía una oportunidad contra él, pero a medida que avanzaba la pelea, me di cuenta de que estaba jugando conmigo desde el principio. La voz de Kevin se volvió tranquila, la malicia era clara en su tono. Ya veo, así que la jerarquía de los demonios se basa en puntos. ¡Qué cómico! Michael se rió entre dientes ante su creatividad, pero aún así, todavía se sentía cauteloso en su corazón. Si solo había 5 puntos diferentes, la disparidad de fuerza debe ser inmensa, considerando que había 20 niveles en total. Evangelistas, demonios, tantos enemigos hostiles diferentes, y él ni siquiera había abandonado su mundo todavía. Era realmente sorprendente que su suerte le permitiera encontrarse con tantos seres así. De todos modos, sistema, ¿lo que dijo era verdad? Preguntó Michael. Nunca podía estar demasiado seguro. Sí, todo es cierto. Sin embargo, Astaroth es un 4 puntos, no un 3 puntos. Lo recuerdo de algunos de los Michaels anteriores que murieron en el infierno. Solía ser un embaucador, uno muy fuerte. Kevin realmente no tenía ninguna posibilidad. Para proteger un continente entero, la fuerza de uno debe ser al menos de nivel 12, tal vez incluso superior. ¿Ninguno de mis yoes anteriores se encontró con el rey demonio? Se preguntó. No, ninguno de sus yoes anteriores duró lo suficiente como para acercarse a la fuerza del rey demonio. Ya veo, Michael respiró profundamente y se puso de pie. Su mareo finalmente había desaparecido. Le dio una palmadita a Kevin en el hombro y caminó hacia Elizabeth. Poco después, Kevin lo siguió. Parecía que ella también estaba a punto de despertarse, ya que estaba dando vueltas en el suelo, aturdida. Michael se detuvo a unos metros de ella, sin embargo, Kevin siguió caminando y se agachó justo frente a ella. ¿Liz? Preguntó Kevin con voz temblorosa. Liz, ¿me perdí algo? Michael arqueó una ceja ante el apodo. Sin embargo, lo que ocurrió a continuación hizo que sus ojos se abrieran por completo. Elizabeth se levantó del suelo y abrazó a Kevin con fuerza. Parecía que le estaba diciendo algo, pero la mente de Michael ya se había quedado completamente en blanco. Estuve ausente durante una semana, ¿verdad? Apenas. Bien, entonces ¿cómo se volvieron tan cercanos en solo una semana? Capítulo 134. Michael se sintió incómodo parado allí, mirando a los dos abrazarse, aparentemente sin detenerse pronto. Me alegro de que ambos estén bien, nos vemos en una semana, añadió, pero una vez más fue ignorado. Parecía que no era muy bien recibido en su pequeña reunión, así que Michael captó la indirecta y se marchó. De todas formas, tenía mejores cosas que hacer. ¿Y esas cosas son? Quizás quieras ver algo de televisión, asintió para sí mismo, confirmándolo. No parecía un mal pasatiempo. Sin embargo, una vez que esos pensamientos terminaron, recordó el consejo del sistema. Le había recomendado encarecidamente que pusiera a prueba sus habilidades y sus límites. Bueno, no estás del todo desesperado.
Hay algunos espacios abiertos por aquí. El sistema dijo. De repente, empezaron a aparecer unos cuantos marcadores parpadeantes en el mapa a su lado. Se resaltaron varias áreas, aquellas con la menor cantidad de personas. O la mayor cantidad de puntos rojos. No le haría daño pasar y matar a algunos de ellos, después de todo. Su maná se restauró por completo gracias a su uso de los santuario habilidad. Sin duda, era su habilidad más poderosa hasta el momento. Era una pena que el tiempo de recuperación fuera tan largo. De lo contrario, la usaría en la mayoría de sus encuentros. Había juicio divino también, pero además de su poder destructivo, el costo de maná era demasiado alto. Solo lo usaría si lo combinara con el santuario habilidad. Tal vez entonces podría negar el daño a sí mismo y al mismo tiempo maximizar el daño al oponente. Demasiadas posibilidades, y su suerte también estaba fuera de serie. Si no hubiera subido de nivel y obtenido el santuario sin esa habilidad, la lucha contra el demonio habría sido mucho más difícil. Fue una coincidencia agradable, una que Michael se alegró de que hubiera sucedido. Después de todo, probablemente no hubiera jugado con el demonio como lo hizo, lo que provocó que esa mancha morada cayera sobre él. Pero ahora que había sucedido una vez, se aseguraría de que no volviera a suceder. Michael voló por la parte interior de Bibum hasta que, finalmente, aterrizó en un espacio bastante abierto donde no había civiles cerca de él. Lo único que había a su alrededor eran algunos duendes. Era interesante que la gente no se hubiera deshecho de ellos todavía. Después de todo, había muchos individuos fuertes en la ciudad, algunos de los cuales incluso tenían núcleos de maná. La cantidad ciertamente no era grande, solo unas pocas personas entre la multitud, y la mayoría de ellos, como era de esperar, vestían el uniforme del gobierno. Un traje profesional que no parecía compatible en absoluto con la batalla. Quizás sí era incompatible. Después de todo, los duendes todavía rondaban por la ciudad. Michael lanzó un sencillo espada de luz y la hizo volar a través de cada duendecillo que se encontraba en los alrededores. Fue una práctica decente ya que, si iba demasiado rápido, perdería el control de la espada. Si iba demasiado lento, bueno, no mataría a nadie. Fue un poco difícil mantener el equilibrio, teniendo en cuenta que la velocidad y el tiempo de lanzamiento de sus habilidades eran extremadamente rápidos, hasta el punto en que era más fácil simplemente hacer lanzamientos simples en línea recta. Pero si quería mejorar sus habilidades de control de maná, sería mejor controlar primero su hechizo más utilizado. Los intentos no fueron malos. Pudo ensartar a algunos duendes en su primer intento, aunque no estaban muy separados. En el segundo intento, incluso logró girar la espada 180 grados y golpear a otro duende que estaba justo detrás de él. Lo hacía cada vez mejor a medida que lo intentaba. Pero, por desgracia, no había un número infinito de duendes. En apenas unos minutos, ya había matado a la mayoría de ellos. Además de ganar un poco más de control sobre sus espadas de luz, no se sentía muy diferente, pero aún tenía bastante tiempo libre para su supuesto entrenamiento. ¿Quieres probar la otra parte del entrenamiento que mencioné? No es tan dolorosa como la absorción directa, pero aún así, sus efectos son casi idénticos. Michael alzó una ceja ante ese comentario. Aquí. Estaba un poco cauteloso porque, aunque no había gente alrededor, nunca sabía cuándo vendría alguien. Y si estuviera paralizado por el dolor como con el otro tipo de entrenamiento, resultaría bastante problemático. Probablemente no quedarás paralizado. No suenas muy convincente. Michael rió entre dientes y se dirigió a la parte más plana del área en la que se encontraba actualmente. Cualquiera que fuera lo que el sistema estaba planeando, sería mejor estar preparado para todo. De repente, una voz resonó detrás de él. Sonaba muy similar a la suya y, al darse la vuelta, se dio cuenta de que era el sistema en su forma humana. No me estás entendiendo bien. Además, mientras esté en esta forma, llámame Mikhail. Michael suspiró al verlo sonreír. Claro, sí, Mikhail. ¿Qué tienes en mente entonces? Nada grave, solo una pequeña pelea, eso es todo. Con esas palabras, Mikhail extendió su mano, y el halo sobre la cabeza de Michael comenzó a temblar sin control hasta que, finalmente, comenzó a levitar frente a ellos. Inserta la mitad de tu maná en él. Realmente no tengo mucho maná propio, así que necesito que dividas tus reservas conmigo, dijo Mikhail y señaló el halo, que emitía un tenue brillo dorado. Michael no le dio demasiada importancia, así que aceptó. Se acercó al halo y colocó su mano sobre él.
Inmediatamente, extrajo exactamente la mitad de su maná y el brillo dorado se intensificó. Eso fue hasta que Mikhail se acercó al halo y lo tomó, colocándolo justo encima de su cabeza. La diferencia de fuerza no parecía tan grande. En todo caso, Michael era incluso un poco más fuerte en términos de maná. Pero sabía que su fuerza no significaba nada contra Mikhail, ya que literalmente tenía miles de millones de años de experiencia. Su destreza en el combate era obviamente mucho, mucho mayor que la de Michael. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto?, preguntó Michael. Obviamente perdería en una batalla, pero parecía que la situación iba en esa dirección. Te voy a enseñar a controlar mejor tu maná. Todo lo que tienes que hacer es prestar atención y sobrevivir. Sencillo, ¿verdad? Un escalofrío recorrió la espalda de Michael al ver la pequeña sonrisa en el rostro de Mikhail. Sin perder tiempo, convocó un montón de escudos de varias capas para defenderse. Sin embargo, eso no pareció funcionar, ya que al momento siguiente sintió un dolor en su mano izquierda. Al mirarla, se dio cuenta de que estaba destrozada justo a la altura del codo. Fue tan rápido y preciso que ni siquiera pudo decir cuándo había sucedido. A estas alturas, su regeneración era mucho más rápida que antes. Solo le tomó unos minutos hacer crecer de nuevo una extremidad de lo que parecía ser la nada. Sin embargo, el hecho de que le dolía seguía presente. Entonces, ¿cuánto tiempo vas a entrenar conmigo? Michael miró fijamente a Mikhail, quien no había movido un solo músculo desde que su brazo quedó destruido. Sin embargo, las siguientes palabras hicieron que su expresión se agriara. ¿No es obvio? Tienes una semana de tiempo libre. Por lo tanto, pasaremos una semana entrenando. Mierda. Capítulo 135. Había pasado una semana entera, y durante ese tiempo, el control de Michael sobre sus escudos había mejorado drásticamente. Esto se debió principalmente al hecho de que todo su entrenamiento consistía en recibir golpes y, ocasionalmente, lanzar un ataque propio. Pero obviamente, ninguno de sus ataques conectó, y Mikhail siguió bombardeándolo con todo tipo de ataques. Sin embargo, no todo fue en vano. Después de todo, sus capacidades regenerativas pasivas habían crecido a pasos agigantados. El número de veces que le habían cortado las extremidades ya era de 3 dígitos. Sumado al hecho de que había aprendido a concentrar el maná de sus escudos en ciertas partes, sumado a sus escudos multicapa, era una combinación bastante buena. La concentración hizo que un solo escudo se fortaleciera. Si lo hacía con muchos escudos apilados juntos, la cantidad de fortificación aumentaba en muchos pliegues. Sintió que sus habilidades de combate también habían aumentado, aunque no había tenido mucho tiempo para probarlas ya que, hasta hace unos momentos, él y Mikhail habían estado entrenando. Solo cuando faltaba una hora para la academia se detuvieron, dándole a Michael algo de tiempo para descansar. A Michael simplemente le dijeron que estuviera allí, nada más y nada menos. Sin embargo, conociendo a Amanda, lo más probable es que le encomendara alguna tarea diabólica bajo el pretexto de que era el único santo de la ciudad. Pero, por desgracia, estaba agotado. La cantidad de sueño que había conseguido durante toda la semana era ridícula. Empezaba a pensar que tal vez no había dormido en absoluto, sino que solo se había imaginado que dormía. Lo único que podía recordar era que lo habían golpeado. Sin embargo, ahora que su miseria había terminado, al menos por la siguiente hora, podía relajarse. ¿Quieres que vuelva a salir? Una hora de entrenamiento no me parece mal. Michael se estremeció y se frotó la frente. No, está bien, respondió y decidió comprobar su estado. No esperaba un gran aumento, pero, de todos modos, era un momento tan bueno como cualquier otro para comprobarlo. Estado. Más, nombre. Michael era 14 años, raza humana, afinidad. Luz suprema, pureza de maná. 200%, 204% núcleo de maná. Flujo, rango del núcleo de maná. Nivel 2. 4% progreso al siguiente nivel. Serafines progreso. Un séptimo, títulos. Combatiente despiadado, aumenta todas tus estadísticas en un rango menor cuando te enfrentes a enemigos de al menos 1 nivel por encima de ti. Ser de luz aumenta la efectividad de tus hechizos basados en afinidad con la luz en un 25%. Estadísticas HP. 1.000.000, 100% barra regeneración 5% HP por hora MP. 1.000.000, 100% barra regeneración 10% MP por hora STR.
nivel 2 F100 total igual 828, nivel 2 F129 total igual 857 fin. Nivel 2 F100 total igual 943, nivel 2D, 202 total igual 1045 agi. Nivel 2 F100 total igual 920, nivel 2 F140 total igual 960 int. Nivel 2 F100 total igual 1100, nivel 2D, 238 total igual 1328 cha. Nivel 2 F100 total igual 602, nivel 2 F105 total igual 607, habilidades barra fusión de habilidades barra sacrificio de habilidades pasivas. Heraldo de la luz avanzado pasiva. Espejismo de la luz intermedio pasiva. Mejora física intermedio pasivo. Ojos del sanador intermedio pasivo. Combate cuerpo a cuerpo principiante pasivo. Dominio del tiro principiante pasivo. Disciplina básica pasiva. Resistencia al calor básica pasiva. Resistencia al frío básica pasiva. Habilidades activas. Santuario superior activo. Juicio celestial avanzado activo. Purificar intermedio activo. Égida de luz intermedio activo. Luz perforante intermedio activo. Espada de luz principiante activo. Buenas mejoras, asintió Michael con satisfacción. Finn y Ink las estadísticas habían aumentado bastante, mientras que Kara era casi idéntico a lo que había sido hace una semana. Se sentía bastante molesto por ello, pero no era como si pudiera hacer algo. Después de todo, no quería perseguir el afecto de muchas mujeres. Él no era ese tipo de hombre. Pero incluso entonces, un aumento de solo el 5% en total cara a las estadísticas parecían un poco extrañas. «Sistema, ¿eres tú el que hace esto?», preguntó con sospecha. «Por supuesto que no. No puedo cambiar tus estadísticas a mi antojo. Lo único que podría hacer es combinar o sacrificar una habilidad, lo cual, sin tu permiso o en determinadas circunstancias, no haría». Michael todavía tenía algunas sospechas, pero lo dejó pasar de todos modos. Sentía que su cara a la estadística era un poco inexacta. «Eres un poco egocéntrico, ¿no?». Ignoró las burlas del sistema y se hizo un nuevo par de ropa. No importaba qué ropa le dieran otras personas, la que él creaba con maná seguía siendo la mejor. Michael pensó que podría ser interesante trabajar en una armadura para sí mismo en el futuro, aunque por ahora, podía seguir confiando en sus escudos. Lamentablemente, su habilidad de curación no había mostrado ningún progreso. No importaba lo que intentara, todavía no podía descubrir cómo lograr la curación perfecta. Se sentó, contemplando diferentes ideas hasta que finalmente llegó el momento de dirigirse a la academia. Su ropa parecía decente y tampoco parecía sucio. Parecía que su ropa tenía la función de eliminar el exceso de suciedad o manchas. Fue una lástima que no pudieran repararlo ellos mismos, porque eso le ahorraría algo de tiempo. Aunque tal vez en el futuro se le ocurriera algo. Michael decidió terminar su descanso, invocar una espada de luz y volar directo a la academia a una velocidad que parecía mucho más rápida de lo habitual. Normalmente, mantenía su velocidad de vuelo un poco lenta porque aún tenía problemas para controlarla, pero ahora podía ir mucho más rápido con la misma cantidad de control. Finalmente llegó y se dio cuenta de que solo había unas pocas personas reunidas, más específicamente, las de su clase. Lena estaba sentada en un banco a un lado, hablando con algunos compañeros de clase, mientras Chloe, Kevin y Elizabeth discutían algo entre ellos. Michael se dirigió inmediatamente hacia ellos. Eran básicamente las únicas personas con las que podía hablar. También estaba Liam, pero no era muy hablador. La razón por la que se conocieron en primer lugar fue porque Michael había salvado a su madre en los barrios bajos. A medida que se acercaba a los tres, escuchó algo sobre algún tipo de torneo. Definitivamente no llegaba tarde, así que ¿cómo no se había enterado? «Oh, Michael», me preguntaba a dónde había sido. Kevin lo notó y dijo con una leve sonrisa. «Seguro que sí», Michael simplemente asintió y miró a Elizabeth, quien, como siempre, lo estaba mirando fijamente. Y finalmente, Chloe, quien ya no evitaba el contacto visual con él pues ya había logrado eliminar la maldición que el vampiro había puesto sobre él. Los dos intercambiaron gestos de comprensión mutua. Obviamente, Michael no iba a señalar el hecho de que ella era un vampiro frente a toda la clase. O lo que quedaba de él, en todo caso. Pudo contar a 8 personas, incluido él mismo. El resto ya no estaba. Probablemente estaban muertos. Michael suspiró y miró hacia la entrada de la academia.
Parecía que lo que había venido a hacer finalmente estaba comenzando. Había un pequeño podio, y sobre él estaba Amanda, vistiendo ropa extrañamente lujosa y sofisticada. Echó un vistazo a sus compañeros de clase y se detuvo un momento cuando su mirada se encontró con la de él. Sin embargo, no actuó de esa manera. En lugar de eso, se aclaró la garganta y comenzó a hablar. Quizás ya sepas por qué nos reunimos todos hoy. Si no, déjame recordarte, Amanda hizo una pausa mientras miraba a Michael. En unos días se celebrará un torneo entre academias. Independientemente de las circunstancias, tenemos que asistir. Por eso necesito 5 candidatos. Una vez más miró alrededor de toda la clase y continuó. ¿A quién de ustedes le gustaría participar? Capítulo 136. ¿Un torneo de academia? ¿Y ella quiere que participe? ¿Está tan desesperada por ganar? Michael no pudo evitar pensar. Después de todo, su fuerza había alcanzado el nivel 2 y ella probablemente ya lo había notado. Sería más extraño si no lo hubiera hecho. Su fuerza era mucho mayor que la de él. No estaba en contra de participar, pero suponía que quedaría mal para Dibun si terminaban destruyendo a todos sus competidores. Incluso podrían tener una idea equivocada y pensar que era una especie de instructor. Podrían surgir todo tipo de malentendidos. Pero realmente no tenía nada más que hacer, así que decidió seguir adelante de todos modos. Los participantes eran bastante obvios. Michael, Zoe, Elizabeth y Kevin. Y el último. No tenía ni idea. Liam era un buen candidato. A pesar de su aspecto, era un luchador de corto alcance, un luchador, además. Su físico también había sufrido un gran cambio. A Michael le recordaba a la gente del gimnasio de su primer orfanato. Esos chicos estaban definitivamente musculosos, y ahora Liam también lo estaba. Había otros candidatos, sin embargo no destacaron tanto. Después de un rato, Amanda se aclaró la garganta y volvió a hablar. Por vuestro entusiasmo, veo que la mayoría de vosotros estáis ansiosos. Sin embargo, mientras os observaba, elegí a los 5 que irán al torneo. ¿Mientras nos observabas? Como si no tuvieras ya en mente a tus candidatos ideales. Michael se burló de sus tonterías y siguió escuchando mientras ella comenzaba a gritar nombres. Kevin, Elizabeth, Michael, Zoe y, por último, ella, anunció, esperando los aplausos de todos. Sin embargo, nadie aplaudió, porque nadie sabía quién era ella. ¿Quién carajo es ella? Michael estaba claramente confundido. Había memorizado los nombres de todos los alumnos de su clase y ninguno de ellos se llamaba ella. Pero justo cuando su confusión se hacía más evidente, una figura salió de detrás de Amanda y se paró entre ellos. Ella parecía normal, cabello castaño y ojos marrones, nada resaltaba. Al menos para los demás, Michael podía notar que tenía un núcleo de maná de nivel 1, algo poco común para alguien tan joven. Probablemente sea algún tipo de trampa. Ya sabes cómo es Amanda. Lo más probable es que haya puesto a esa chica a tu disposición para que te cuide. Aunque es joven, no es tan joven como parece. Al menos eso te lo puedo asegurar. ¿Por qué le ordenaría a alguien que nos vigile? No estoy aquí. Michael se mostró un poco escéptico, pero aún así asintió con la cabeza hacia la chica, quien recibió un gesto de aprobación. Todos permanecieron juntos y esperaron que Amanda volviera a hablar y les indicara qué hacer a continuación. Bien. Me alegra que todos se hayan conocido. El resto de ustedes que no han sido elegidos pueden regresar. Lo mismo se aplica a ti también, Lena. Yo me haré cargo a partir de ahora, ordenó Amanda, y los estudiantes comenzaron a dispersarse. Lena parecía un poco indecisa, pero aún así regresó a la academia. Aunque gran parte de ella estaba destruida, parecía que todavía tenía obligaciones que atender. En cuanto a ustedes 5, vengan conmigo, dijo Amanda y se bajó del podio. El auto y el conductor que ya conocían estaban a un lado. El auto era lo suficientemente espacioso para que cupieran todos adentro. Michael podía sentir a otro individuo en el auto, alguien con un núcleo de maná que era al menos de nivel 1. Se habían reunido muchos individuos que podrían considerarse poderosos, pero el mundo todavía los desconocía en su mayor parte. Eso solo significa que el juramento está funcionando. No hay nada de qué sorprenderse. Michael se encogió de hombros ante el comentario del sistema y se metió en el coche. Por alguna razón, el ambiente se sentía un poco tenso.
Sin embargo, lo más extraño fue que la persona dentro del auto se parecía exactamente a él, hasta el punto que parecía como si se estuviera mirando en un espejo. «Este es tu reemplazo, Michael», sonó la voz de Amanda detrás de él, causando aún más confusión. «¿De qué estás hablando? Tú y yo vamos a hacer algo diferente. Mientras estos 5 participan en el torneo, vamos a desmantelar un plan que me han hecho saber», explicó mientras el coche empezaba a moverse de repente. Él estaba demasiado a oscuras para hacer suposiciones, así que simplemente asintió. «Esto es un poco sospechoso, ¿no?» «Sí, parece poco habitual que Amanda busque tu ayuda cuando probablemente sea una de las personas más fuertes de este mundo. Pero, ¿quién sabe? Tal vez haya algún plan secreto que requiera tu ayuda». «Debe ser», Michael conversó un poco más con el sistema mientras Amanda no entró en más detalles. El viaje, salvo alguna que otra discusión entre Kevin y Elizabeth, fue relativamente tranquilo. Debido a las ventanas tintadas, Michael no podía ver hacia dónde se dirigían. No es que importara. Tenía el sistema, más específicamente, el mapa. Mostraba que se dirigían al suroeste desde Dibum. La única ciudad en esa dirección era el Arión. Su tamaño era apenas un poco mayor que el de Bibum, pero no era tan avanzada tecnológicamente. Eso no significaba que fueran primitivos. En cambio, centraron la mayor parte de su investigación en la magia y en cómo implementarla en la vida diaria. Sus edificios podrían parecer tan modernos, o más modernos, que los de Bibum. Sin embargo, el viaje duraría unas cuantas horas más. El continente era enorme y, aunque el Arión era la ciudad más cercana de Bibum, seguía estando lejos según los estándares de Michael. Le pareció fascinante que la persona en el auto se sintiera como su doble, solo que un poco más débil. «Me pregunto si también tiene afinidad con la luz». Michael intentó medir la firma de maná de la persona con sus ojos del sanador. Sin embargo, no funcionó, ya que Amanda se puso repentinamente frente a él. «No hagas eso. Mantén tu curiosidad bajo control», dijo en tono amenazador, lanzándole una pequeña mirada fulminante antes de volver a sentarse. «Sí, definitivamente algo está pasando. Estoy de acuerdo». Después de unas horas de viaje, Michael se dio cuenta de que estaban cerca. Solo faltaban unos pocos kilómetros para llegar a la ciudad. Todos los demás estaban ocupados con sus teléfonos. Michael, que no estaba interesado, decidió practicar su maná. Lanzó unas cuantas espadas de luz y las hizo seguir al auto, realizando todo tipo de giros, incluso matando a algunos monstruos en la lejanía. Si bien su control no había mejorado tanto como con los duendes, su alcance había aumentado significativamente. Ahora podía controlar todas las espadas de luz en un radio de 10 kilómetros. Finalmente, el Arión apareció en su mapa de 30 kilómetros. Al principio parecía relativamente normal. Sin embargo, la vista aérea de la ciudad era impactante. Había tantos puntos verdes que apenas podía distinguir los edificios. Como era de esperar, había algunos puntos rojos mezclados. Encontrarlos en una multitud tan grande sería difícil. Después de unos minutos más, el coche se detuvo y el conductor salió para abrir la puerta. En el momento en que Michael salió, sus ojos se abrieron. Había todo tipo de edificios, incluso torres, esparcidos por el horizonte. Todos irradiaban cantidades masivas de maná. Si Michael usara sus ojos del sanador, lo único que vería sería maná. Pero eso no era todo. La ciudad también tenía una planta baja, amplia, con solo unas pocas casas cercanas. Sin embargo, a lo lejos, Michael pudo ver muchas más usando su mapa. Todos los edificios tenían grabados de maná. Casi parecía que la situación de la grieta se repitiera. Sin embargo, todo estaba estable, lo que significaba que no se formaría nada. La ciudad le recordaba a Japón. Había visitado un par de ciudades varias veces durante sus días como mercenario y le encantaba su arquitectura. Ver una estética similar aquí era reconfortante. Incluso la gente vestía ropas de aspecto tradicional, muchos con yucatas, que normalmente se usaban durante los festivales de verano. La batalla entre academias también es como un festival. Se lleva a cabo cada 2 años. Si decides quedarte en este mundo por alguna razón y asistir al 4º año de la academia, es posible que puedas participar. No, está bien, solo haré la pequeña misión secundaria con Amanda y seguiré adelante, decidió Michael, notando que Amanda avanzaba con los demás siguiéndola. Supongo que yo también iré. Capítulo 137.
Amanda parecía saber bastante sobre esta ciudad. Condujo a todos hacia algunos hoteles e incluso entabló algunas conversaciones en el camino. No esperaba que ella fuera una mariposa social fuera de Bigum, pero ella era inusual desde el principio, por lo que no fue tan sorprendente. La gente de Elarion era relativamente débil. La mayoría de los adultos ni siquiera habían alcanzado el nivel 20, y hasta ahora, solo podía sentir aproximadamente a 6 personas más que tenían núcleos de maná, y eso fue después de escanear toda la ciudad. Michael sabía que existían métodos para enmascarar el maná. Sin embargo, supuso que no serían tan convencionales en este mundo. Después de todo, se consideraba un mundo inferior. Los encuentros con seres poderosos eran coincidencias, o al menos eso le gustaba pensar. Dudaba que el destino jugara con su vida de esa manera. Pero, teniendo una estimación aproximada de los poderes que poseían las personas por encima del nivel 10, en realidad podría ser el caso. Tal vez incluso el ser que quería corromperlo, tal vez fue él quien causó que su vida cambiara de esa manera. Después de instalarse en sus hoteles, llegó el momento de volver a moverse. Amanda había mencionado algo acerca de encontrarse con un conocido en común, aunque Michael no estaba muy seguro de a quién se refería. ¿Fafnir quizás? No exactamente, es alguien con quien podrías haber ido a una mazmorra y casi morir. ¿Shingen? Sí, parece que vive entre Elarion y Bigum. Pude sentir que algunas personas ocultaban su presencia cerca de algunas montañas particulares por las que pasamos. La mayoría de ellos eran espadachines, como él. ¿Eran fuertes? Preguntó Michael. No podía sentir a esas personas ni siquiera verlas en el mapa. Tienen algún tipo de técnica que convierte el maná en poder físico. No está mal. Si eres un luchador puramente físico, entonces es perfecto. La mayoría de ellos aún no son de nivel 1, pero sus cuerpos son básicamente perfectos para asimilar el núcleo Dantian. Así que, en resumen, sí, para su nivel actual, son fuertes. Respuesta muy breve. Se burló y siguió la conversación. Se dirigieron a una especie de plaza privada. Parecía extraño ver una zona sin gente, teniendo en cuenta que la ciudad estaba abarrotada de gente. Pero, aún así, su mapa dejaba claro que el lugar estaba vacío. Como máximo, podía ver 20 puntos dispersos, 18 de los cuales eran verdes y los 2 restantes, rojos. ¿Es este el plan que ella quiere descubrir? Michael no pudo evitar pensar cuando llegaron junto a una especie de pilar brillante. Amanda miró a todos detrás de ella y anunció: acérquense, seremos transportados en un momento. Todos escucharon sus palabras y se acercaron. Ella colocó su mano sobre el pilar y, de repente, comenzaron a descender a gran velocidad. Era como un ascensor que iba directo al suelo. Podía sentir que la plataforma debajo de él se sostenía únicamente con maná. Michael también podía sentir una pequeña brisa que subía hacia él. Asumió que la afinidad del maná era el viento. Cuando se dio la vuelta para mirar hacia arriba, se dio cuenta de que no habían descendido tanto como pensaba. Parecían cientos de metros, pero por lo que parecía, no eran más de 10 metros. ¿Sistema? Preguntó Michael con curiosidad. Es una especie de túnel de maná, algo similar a la teoría del agujero de gusano, solo que no tan perfecto. Ante la explicación, arqueó una ceja. ¿Te refieres a 2 espacios conectados a través de largas distancias? Algo así. Si no lo entiendes, piensa que es magia espacial. Es algo similar, así que no estarías del todo equivocado. Cuando estaba a punto de hablar nuevamente con el sistema, una gran ola de maná lo invadió y, al momento siguiente, desapareció. Michael estaba un poco confundido, pero cuando miró hacia arriba, buscando el agujero del que había bajado, vio un techo a un par de cientos de metros de altura. Fue realmente una representación extraña de la teoría del agujero de gusano, definitivamente no lo que esperaba. Sin embargo, al echar unas cuantas miradas a su alrededor, se dio cuenta de que estaban en una especie de cueva. La cueva daba una impresión similar a la de los barrios marginales de Bigum, solo que en una escala mucho mayor. Echando un vistazo a su mapa, pudo ver una ciudad no muy lejana, había mucha gente reunida allí. Sin embargo, aún más adentro de la ciudad, estaban las 20 personas que había sentido antes. Todas estaban reunidas en una especie de gran edificio en la parte más alta de la ciudad. Casi parecía una catedral. Estaban bastante separados cuando los vio sobre el suelo, pero ahora estaban prácticamente todos uno al lado del otro.
Amanda los guió hacia adelante y, finalmente, llegaron a lo que parecía ser un acantilado con vista a toda la ciudad debajo de ellos. A la derecha de ellos había un paso de montaña que conducía directamente a la ciudad. Al menos, tenía un aspecto un poco más elegante que los barrios bajos. ¿Y la ciudad? Parecía casi idéntica a la parte superior. Podía sentir el maná por todas partes. Simplemente desprendía un poco de una sensación medieval, mucho más que la arquitectura de la parte superior. Sin embargo, la arquitectura japonesa de aspecto medieval no sonaba tan mal. Siguieron el paso de montaña hasta la ciudad y fueron recibidos por algunas personas que actuaron como guías turísticos. Parecía que Amanda no había estado allí antes, ya que sus ojos mostraban rastros de diversión cada vez que veía algo interesante. Pero eso suscitó la pregunta. ¿Qué era ese lugar? Si había estado en el Arión antes, pero no en la parte subterránea, ¿cuándo exactamente había llegado a existir? Michael había asumido que Amanda era bastante mayor. Después de todo, era una elfa. Por su conocimiento de los elfos, sabía que vivían un par de miles de años. Si era hija de un dragón, tal vez incluso más. No es tan vieja. Por lo que sé, todavía tiene entre 700 y 800 años, algo que es difícil de decir con los elfos, ya que tienen el mismo aspecto sin importar la edad que tengan. Sus ojos se abrieron de par en par al oír eso y miró rápidamente a Amanda. Definitivamente no parecía una abuela. ¿Qué? Preguntó con un dejo de fastidio. Nada, respondió Michael y miró hacia otro lado. Era extraño ver a alguien tan viejo lucir tan joven. A veces incluso actuaba como una adolescente. ¿Las apariencias engañan? Después de un par de minutos de caminata, su pequeño recorrido finalmente terminó y llegaron frente a un restaurante elegante que definitivamente costaría miles incluso para ingresar en la lista de reservas. Sin embargo, Amanda entró casualmente y le mostró su identificación al camarero, e inmediatamente fue escoltada a una mesa lujosa. Michael y los demás intentaron caminar tras ella, como lo habían hecho hasta ahora, pero para su sorpresa, el camarero los detuvo. La señorita me ha pedido que les informe a todos que pueden hacer lo que quieran hasta el torneo y que ya saben dónde están sus habitaciones de hotel. Buena suerte, les dijo el camarero y volvió a su puesto. Michael y los demás estaban igualmente atónitos. Ella simplemente siguió adelante y los abandonó. Mejor aún, ni siquiera había cobrado su $1.000.000. Se había convertido en un santo, pero aún no tenía oportunidades de hacer ningún trabajo santo. Es decir, que estaba en quiebra. Mientras estaba ocupado resolviendo su conflicto interno, notó que los demás se dispersaban. Kevin y Elizabeth se fueron juntos a algún lugar, el doble de Michael y ella también tomaron caminos separados. Y en cuanto a Chloe, entró al restaurante, mostró su identificación, recibió una expresión de asombro del camarero y la llevaron a una mesa aún más lujosa que la de Amanda. Y se quedó sin palabras ante el giro de los acontecimientos. ¿Existe un gremio de aventureros o algo similar? Preguntó Michael al sistema. Se aseguraría de aceptar una solicitud difícil para ganar mucho dinero. Estar en la ruina debido a las circunstancias se estaba volviendo un poco agotador. Sí, parece haber algún tipo de gremio, la asociación o lo que sea, similar al que encontraste en esas aldeas. Michael asintió, su próximo destino estaba claro. Perfecto. Capítulo 138. Es esto. Michael había regresado a la parte alta de la ciudad por el mismo camino por el que había bajado, a través del ascensor espacial. Y ahora estaba parado justo frente a un edificio enorme. Parecía un castillo gigantesco. Mejor aún, tenía la palabra asociación grabada en las paredes y resaltada con una especie de sustancia blanca brillante. Sorprendentemente, no era maná. Supuso que la pequeña tecnología que tenían se usaba para hacer que otras cosas lucieran agradables a la vista. Michael entró y se encontró con una larga cola de espera. Había un montón de gente haciendo diferentes tipos de colas, todos esperando su turno. ¿En serio tengo que esperar aquí? Las colas eran un poco más largas de lo que pensaba. Parecían subir en espiral por las escaleras hasta el segundo piso, lo que significaba que la recepcionista ya no estaba allí. Eso también significaba que esencialmente iba a estar desperdiciando todo su tiempo y mejor aún, no podía hacer nada al respecto. Debía haber algún tipo de sistema VIP, pero por lo que vio, nadie lo había adelantado en la fila. Sorprendentemente, todos estaban bastante tranquilos y nadie estaba expresando su frustración por el tiempo de espera.
Supongo que no es un buen momento para llegar a esta ciudad. Es probable que los demás también tengan poco dinero, de lo contrario no estarían todos reunidos aquí esperando pacientemente en las filas. Probablemente, y Michael miró hacia un lado. Realmente parecía una especie de castillo. Casi le hizo pensar que tal vez había entrado en el lugar equivocado. El procedimiento también parecía un poco diferente. Esperaba ver las solicitudes escritas en todas las paredes, pero no había nada parecido allí. En cambio, podía ver a gente bajando las escaleras con pequeñas placas en las manos, todas de un color diferente. Algunas eran grises, otras naranjas, algunas incluso verdes. Supuso que tenía algo que ver con su fuerza o tal vez incluso con el tipo de solicitud, pero no podía estar seguro. Después de todo, no sabía nada y ahora tenía que esperar Dios sabe cuánto tiempo. Practica tus habilidades por tu cuenta, ¿no? No es como si alguien se diera cuenta de tu uso del maná. No hay una sola persona con un núcleo de maná aquí. Michael miró a su alrededor por un momento y usó ojos del sanador, asegurándose de que lo que el sistema decía era exacto. Después de confirmarlo, envió unas cuantas espadas de luz extremadamente delgadas al exterior, asegurándose de que nadie las viera o incluso las detectara. Bien, Michael asintió para sí mismo. No resultó demasiado difícil, casi como si las personas de nivel inferior ni siquiera pudieran darse cuenta de que usaba una habilidad. Pero por eso, podía agradecer su velocidad de lanzamiento extremadamente rápida. ¿El santuario ya se acabó el tiempo de recuperación? Le preguntó al sistema y avanzó cada 2 minutos, asegurándose de que nadie ocupara su lugar en la fila. Al mismo tiempo, controlaba las espadas por todo el exterior del edificio. Unas cuantas horas más. Pero, además de eso, ¿qué planeas hacer después de todo este evento? ¿Vas a visitar ese viejo continente tuyo o vas directamente a los otros mundos? Michael pensó por un momento y respondió. ¿En serio? Estoy pensando en hacer una breve visita a Mep y luego probablemente partir. En cuanto a Astraea, todavía soy más débil que ella y, según su historia, las personas a las que se enfrentará son muy fuertes, entonces quieres hacerte más fuerte primero y luego recuperarte. No es un mal plan. Pero luego ¿qué? ¿Qué quieres decir? Después de hacerte fuerte y ayudarla, ¿qué viene después? Michael se estremeció al oír la picardía en la voz del sistema y decidió ignorarla. Estaba empezando a tener ideas extrañas. Después de varias horas de espera y un entrenamiento muy improductivo, finalmente llegó su turno de hablar con la recepcionista. El segundo piso era un poco más espacioso que el primero, lo que hacía que el primero pareciera casi inútil, lo que, por lo que había podido ver hasta el momento, era en efecto así. Era simplemente un lugar donde uno podía sentarse después de un día agotador y relajarse, aunque definitivamente no mientras había cientos de personas presentes. La recepcionista lo miró fijamente por un momento y sacó una especie de orbe que emitía una pequeña cantidad de maná cuya propiedad no podía reconocer. Casi parecía como si hubiera sido creado artificialmente. Eso es imposible, ¿verdad? Técnicamente, es posible. Imagina el maná que exudan las personas cuando luchan. Si las propiedades chocan, se anularían entre sí y sería posible contener el exceso de maná, aunque fuera temporalmente, pero... ¿Pero? Lograron utilizarlo con más fluidez que la gente de mi época. Es bastante fascinante. Lo más probable es que ese dispositivo escanee tu maná. Lo más probable es que se rompa. Pero, ¿quién sabe? Quizás pueda detectar a quienes tienen núcleos de maná. Michael asintió y colocó su mano sobre el orbe. Inmediatamente, pudo sentir que latía y que una pequeña cantidad de maná viajaba por su brazo. Cuando llegó a la parte superior de su brazo, el maná se dividió en el hombro y se dirigió en 3 direcciones diferentes. Un hilo de maná se dirigía a su cerebro, otro a su corazón y el último a su abdomen. Comprendió inmediatamente a qué se dedicaba. Estaba intentando buscar núcleos de maná en esas zonas en particular. Sin embargo, no tenía ese tipo de núcleos de maná. En cambio, era algo un poco más especial. Un núcleo ubicado en la columna vertebral, el núcleo de flujo. El maná siguió girando, buscando cualquier núcleo a la vista, envolviendo casi todo su cuerpo en la búsqueda, todo menos la columna vertebral. Hasta que finalmente la búsqueda terminó y el recepcionista tomó el orbe y lo colocó debajo de la mesa, con una mirada aburrida en su rostro. Elige una solicitud, dijo, entregándole a Michael una tableta. Tenía un esquema tecnológico similar al de las aldeas.
Había diferentes categorías, y la que más le interesaba en ese momento era la subyugación de monstruos. Michael hizo clic en él y, después de unos segundos de carga, se mostró una lista grande. En la parte superior, resultados de 1854 fue escrito, lo que significaba que estaría aquí por un tiempo. Hay una opción de filtro a la izquierda. Haz clic en ella y ordena por dificultad. Ah, cierto. Siguió las palabras del sistema y encontró el nivel de dificultad. Le hizo sentirse como un anciano que no sabía cómo funcionaba la tecnología. ¿Rey Lobo? ¿Rey Basilisco? Michael pensó mientras examinaba la selección. Todas las recompensas eran multimillonarias. Sin embargo, todas las solicitudes estaban en gris. Las únicas disponibles eran solicitudes simples, como acabar con un grupo de goblins o algún tipo de subyugación de mazmorra, una de bajo nivel además. Michael miró a la recepcionista, que había estado esperando pacientemente a un lado, y preguntó: ¿por qué estas solicitudes están en gris? Son para un tipo especial de gente poderosa. Lo siento, no cumples los requisitos. Recibió una respuesta rápida y enérgica. Entonces el requisito era que tuviera un núcleo de maná, realmente, suspiró e invocó una sola espada de luz justo enfrente de la recepcionista, haciéndola volar por todo el edificio de la asociación. Lo hizo brillar y hasta atenuarse, lo partió por la mitad y lo volvió a armar. Finalmente, cuando terminó su pequeña actuación, volvió a mirar a la recepcionista, que ahora lo miraba con los ojos muy abiertos. Un momento, dijo la recepcionista y rápidamente corrió hacia una puerta no muy lejos del escritorio. Michael no pudo evitar sonreír ante esa visión. ¿Mucho mejor? Capítulo 139. Después de unos pocos minutos de espera, la recepcionista regresó, seguida por un hombre corpulento e intimidante. Sin embargo, parecía que toda su fuerza y sus músculos eran para exhibirse, ya que apenas estaba en el nivel 50. ¿Por qué la gente de esta ciudad es tan débil? Michael no pudo evitar expresarse mientras se acercaba al mostrador de recepción. Yo no estaría tan seguro. Es un placer conocerte, jovencito. Me llamo Rowan. Soy el líder de esta rama, dijo el hombre corpulento mientras estiraba el brazo para pedir un apretón de manos. Michael miró al hombre una vez más, un poco cauteloso por las palabras del sistema, pero aún así, también extendió su mano, aceptando el apretón de manos. Miguel. Bien. Es un placer conocerte. Rowan le estrechó la mano con entusiasmo antes de acercarlo un poco más y susurrarle algo que solo él podía oír. Probablemente deberíamos continuar esta conversación en mi oficina, ¿no crees? Dijo y dio por finalizado el apretón de manos, abriendo la pequeña puerta improvisada para que Michael pudiera pasar. Seguro, asintió Michael y siguió la conversación. No sería una buena idea hablar de cosas relacionadas con el núcleo de maná delante de muchas personas. Después de todo, estaba bajo juramento. Y lo más extraño fue que el hombre también ocultaba su fuerza. Cuando se acercó para estrecharle la mano, su nivel comenzó a fluctuar de 48 a 52, y una vez que terminó el apretón de manos, se estabilizó nuevamente en 50. ¿Cómo es posible que todos los que conozco puedan ocultar su maná? Suspiró ante sus desafortunados encuentros. Sería realmente genial si el sistema le diera una pista sobre cómo ocultarlo él mismo, pero, por desgracia, solo lo ayudaba ocasionalmente. El otro tipo de ayuda incluye entrenamiento, o más bien, golpearlo hasta que adquiriera algún conocimiento sobre cómo defenderse del ataque del sistema. Y una vez que finalmente lo logra, el sistema aumenta la intensidad de su entrenamiento. Deja de quejarte. Te has vuelto más fuerte, ¿no? Sí, Michael ignoró el sistema y siguió a Rowan. Atravesaron la puerta que estaba justo al lado de la recepción y subieron un tramo de escaleras. A lo largo del camino, pudo ver varios pisos, todos con largos pasillos seguidos de muchas habitaciones. Eso continuó hasta que llegaron al 5.º piso, donde solo había una puerta con el nombre Serval escrito en él. Los dos entraron y, en el momento en que cruzaron la puerta, Michael pudo sentir una especie de barrera alrededor de toda la habitación. Parecía que bloqueaba el sonido, ya que en el interior había una especie de artilugio en funcionamiento. Es muy ruidoso, no pudo evitar expresar mientras usaba maná para taparse los oídos. ¿Había algún dispositivo que emitía ondas sonoras directamente hacia ellos dos?
Michael miró a Rowan y notó que estaba completamente bien, y a medida que pasaban los segundos, el sonido comenzó a desvanecerse hasta que finalmente, pareció que apenas estaba allí. Esta pequeña cosa es lo que nos proporciona esa cancelación de ruido perfecta. Es imposible que los demás escuchen algo del exterior, y si alguien sin un núcleo de maná se atreve a entrar, se desmayaría por el ruido, dijo Rowan en un tono orgulloso y se sentó en su escritorio. Solo había unos pocos documentos por ahí. Había una computadora sobre la mesa, así que probablemente allí estaba almacenada la mayor parte de la información. Aparte de eso, la habitación parecía bastante normal para alguien que parecía vivir en un castillo. Casi parecía una oficina un poco más cómoda. Pero esa era probablemente la intención de Rowan en primer lugar. No es como si hubiera dormido aquí, probablemente. Sin embargo, justo cuando pensaba eso, un sofá junto a la ventana le llamó la atención. Tenía una característica interesante. ¿Es un sofá plegable? Sus sospechas se confirmaron aún más cuando Rowan notó su mirada. Trato la oficina como si fuera un palacio. Duermo aquí, como aquí, trabajo aquí y, por último, Rowan se detuvo y tosió. De todos modos, ¿qué te trae por la ciudad, Michael? Michael miró rápidamente el mapa para asegurarse de que la persona que tenía delante era un punto verde, y así era. Sin embargo, por si acaso, quería estar 100% seguro. Él lo tiene claro, pero no le cuentes tus planes con Amanda. No jodas. Vine para participar en el torneo de la academia, pero hasta entonces tengo algo de tiempo libre, así que estaba pensando en aceptar algunas solicitudes, explicó brevemente Michael, sin querer entrar en demasiados detalles. ¿Eres un estudiante? Dijo Rowan levantando una ceja, aparentemente incapaz de creer el hecho de que alguien como él existiera entre los estudiantes. Sin embargo, en lugar de seguir explicando, Michael le mostró su identificación de Bibun, que mostraba claramente sus afiliaciones y su estatus. Amanda era un poco molesta, pero al menos hacía las cosas bien. Después de regresar de entrenar con el sistema, vio su tarjeta de identificación en la mesa, que había sido actualizada a lo que era cuando todavía era el santo. Fue una lástima que la pantalla de estado ya no se reconociera. Smo. Como apellido. Fue un buen añadido. Le dio un poquito más de confianza. Oh, entonces tú eres el santo. Es un placer conocer a alguien de tu estatura, dijo Rowan con una reverencia cómica, a lo que Michael simplemente ignoró. Estaba encogido por dentro. Sin embargo, justo después de inclinarse, Rowan volvió a hablar, esta vez con voz seria. Dijiste que querías una petición, ¿verdad? ¿Qué te parece eliminar a un par de cultistas? ¿Qué cultistas? Michael entrecerró los ojos. Si eran quienes él creía que eran, entonces los aceptaría sin dudarlo. Y la respuesta que recibió estuvo a la altura de sus expectativas. Unos tipos de pelo blanco que andan por ahí secuestrando gente. Capturamos a unos cuantos, pero siempre acababan matándose. Son unos estúpidos. Sin embargo, puede que hayamos conseguido una pista sobre su cuartel general. Ya veo. Acepto la petición, respondió Michael en un tono rápido pero firme, tratando de ocultar su disposición a aceptar la petición antes. Desde que se enteró de los demonios y los evangelistas, había querido obtener más información sobre ellos. El sistema se estaba reservando muchas cosas y él tampoco indagaba, de lo contrario, todo volvería a quedar en silencio. Sin embargo, como la oportunidad se presentó en un momento tan perfecto, no se atrevería a rechazarla. Bien. Sabía que eras el hombre indicado para el trabajo, dijo Rowan con una pequeña sonrisa mientras se levantaba de su escritorio y se dirigía a un archivador cercano. Al abrirlo, sacó una especie de teléfono que parecía un poco anticuado. Se acercó a Michael y le entregó el teléfono. A pesar de su apariencia, parecía bastante resistente. Mejor aún, estaba infundido con maná. Puedes activarlo inyectando tu maná, agregó Rowan antes de ir detrás de su escritorio y sentarse. Michael hizo lo que le dijeron y, de repente, un holograma dorado apareció ante sus ojos. Mostraba una especie de estructura que tenía muchos pasillos, como si fuera un hormiguero. Sin embargo, cuando comenzó a leer la información que estaba al lado, se dio cuenta de que ese era el edificio del que Rowan había estado hablando. Campamento base de los cultistas número 16, leyó la descripción de toda la estructura y, después de terminarla finalmente, miró a Rowan. ¿Cuándo puedo ir? Preguntó y notó que Rowan miraba el reloj en su reloj antes de volver su mirada hacia Michael.
Ahora. Capítulo 140. Michael se dirigió directamente al centro de la ciudad. Según la información que había leído, la base del evangelista se encontraba en algún lugar a la vista. Afortunadamente, estaba solo. Era mejor que nadie más viera lo que estaba a punto de hacer. Después de todo, Michael definitivamente no planeaba perdonarle la vida a ninguno de esos cultistas. Sin embargo, se topó con algunos problemas durante su búsqueda. Sabía exactamente dónde estaba su base, pero la cantidad de gente en la zona ciertamente no le ayudó en nada. Había un par de puntos rojos aquí y allá, pero al rastrear a esas personas, se dio cuenta de que definitivamente no eran sectarios. Ni siquiera parecían remotamente intimidantes. Por eso no podía matarlos. Para los extraños, parecería que había matado a inocentes. Michael definitivamente no tenía tiempo libre para detener a esas personas. Todo lo que quería hacer era matar a los cultistas y ayudar a Amanda con el plan del que estaba hablando. Aunque, ¿qué pasa si hago algo así? Michael tuvo una idea mientras caminaba detrás de un grupo de individuos señalados con puntos rojos, o eso parecían según el mapa. Sin embargo, cuando echó un vistazo con sus ojos del sanador, notó que su maná estaba un poco congestionado, como si lo hubieran practicado a la fuerza. Eso no estaba del todo mal. Alguien había manipulado a la fuerza su maná para aumentar su fuerza. ¿El resultado? Una monstruosidad dentro de sus cuerpos. Michael arqueó una ceja ante las palabras del sistema. ¿Qué monstruosidad? Pero justo cuando les preguntó eso, notó algo en sus cerebros, corazones y abdómenes. Había una masa negra en cada uno, irradiando una pequeña cantidad de energía que se conectaba con el maná congestionado en sus venas, lo que las hacía más hinchadas. Ninguno de ellos se inmutó. Solo podía imaginar el dolor que estaban sintiendo, pero además de eso, esos son núcleos de maná. En cierto modo, lo son, pero la energía que tienen en su interior es limitada. Por mucha que haya ahora, se agotará con cada uso de su maná. Y no, esos núcleos no están hechos de maná normal. Es probable que estén hechos con el maná de un demonio normal. Por supuesto que lo son, Michael dejó escapar un suspiro. No era de extrañar que dondequiera que iba, se enredara con demonios o sectarios. Pero ahora estaba aún más seguro de lo que planeaba hacer. No estaba seguro de si funcionaría, pero lo intentaría. Él conjuró 3 chaquetas doradas y las arrojó flotando hacia el grupo, dejándolas caer sobre sus hombros. Parecían un poco confundidos por un momento. Sin embargo, antes de que pudieran quitarse la ropa dorada, Michael disparó una espada de luz penetrante directamente a través de todos sus corazones. Justo cuando estaban a punto de caer al suelo, usó su maná para apretar las chaquetas a su alrededor y comenzó a levitarlos hacia el lado donde había menos gente reunida, prácticamente un callejón vacío. Los demás transeúntes no le prestaron mucha atención. Nadie lo vio lanzar su habilidad y estaban demasiado ocupados concentrándose en las estructuras flotantes como para notar a los 3 individuos que flotaban ligeramente sobre el suelo, con las cabezas apoyadas en los cuellos de las chaquetas. Pensé que no interferirías con ellos. No iba a hacerlo, pero como estaban justo frente a mí, no pude resistirme. Tal vez haga un poco de limpieza después de que termine esta solicitud. Michael se encogió de hombros. Era un inconveniente, pero tenía algo de tiempo libre antes del torneo de la academia, cuando sea que eso sucediera. Probablemente Amanda lo encontraría. Después de todo, él no iba a participar, al menos según ella. Eso significaba que podía relajarse hasta entonces. Michael levitó los cuerpos aún más hacia el callejón y luego miró hacia atrás, asegurándose de que no hubiera más gente. Tras comprobar que todo estaba en orden, arrojó a los 3 muertos al suelo mientras deshacía las prendas que había confeccionado. Al hacerlo, empezaron a brotar chorros de sangre de sus cuerpos. Sin embargo, Michael estaba demasiado ocupado admirando su habilidad de vestir maná. Oh, absorción de líquidos también, deshazte de ellos ya. Sí, sobre eso, ¿hay algún lugar donde pueda tirarlos? Preguntó, rascándose la cabeza. Tirarlos a un contenedor de basura era una opción, pero cundiría el pánico si alguien los encontraba. Había distintas formas de deshacerse de ellos, pero ninguna parecía adecuada para la zona en la que se encontraba. Supongo que debería darte una pista. El reflejo de la luz es una pista sencilla y una solución aún más fácil. Si tardas más de 10 segundos, eres un idiota. No, entiendo lo que quieres decir. Michael puso los ojos en blanco ante las palabras del sistema.
Se refería a un rayo solar de la muerte, uno que podía utilizar reflejando la luz directamente sobre los cuerpos de las 3 personas muertas sentadas junto a la pared. Afortunadamente, el sol estaba ubicado convenientemente justo encima de él, lo que significaba que podía intentarlo fácilmente. El único problema era que no sabía cómo crear un espejo. Lo más parecido que tenía era su escudo. No lo pienses demasiado, miró a los 3 individuos pero no pudo pensar en nada. Ninguna de sus habilidades podía reflejar la luz del sol. ¿No lo piensas demasiado? No necesitas una solución extremadamente complicada para un problema fácil. Puedes tejer y solidificar el maná como quieras, ¿no? Michael pensó un momento, suspiró e invocó un haz de luz. Al instante, pudo ver que reflejaba perfectamente la luz del sol sobre él. Estaba dirigido hacia un edificio, pero no le había prestado mucha atención. Justo cuando estaba a punto de dirigir la luz del sol hacia los 3 cuerpos, se quedó inmóvil y disipó la placa de luz. El techo del edificio que había tocado la luz del sol ahora tenía un agujero gigante, con magma fluyendo hacia abajo y aterrizando justo a su lado. Joder. Michael estaba estresado. Ese daño definitivamente no pasaría desapercibido y si intentaba dirigir la luz del sol hacia los 3 cuerpos, probablemente derribaría todo el edificio con ellos. No tienes esperanzas, dijo una voz detrás de él. Era el sistema, ahora Mikhail, en su forma humana. Mikhail se acercó al grupo que estaba junto a la pared e invocó 3 placas de luz. Observen y aprendan. Con esas palabras, las placas se llenaron de maná. La luz del sol descendió inmediatamente sobre una antes de viajar a otra. Lo que sucedió a continuación hizo que los ojos de Michael se abrieran de par en par. El segundo destello de luz envolvió a los 3 individuos a la perfección, derritiéndolos hasta convertirlos en átomos en cuestión de segundos, antes de golpear la última placa y volver a subir. Mikhail le sonrió y desapareció, su voz una vez más resonó en la mente de Michael como el sistema. Así es como se hace. Será mejor que lo recuerdes. Sí, Michael seguía sin palabras. No todos los días podía presenciar habilidades tan letales. Un único rayo de sol había atravesado el techo de un edificio y derretido a la gente en cuestión de segundos. Pero no tuvo mucho tiempo para pensar en sus pensamientos, ya que durante un solo segundo vio decenas, si no cientos, de puntos rojos en un edificio cercano. Con la misma rapidez, todos desaparecieron, dejando solo unos pocos mezclados con verde. Al acercarse para mirar más de cerca, se dio cuenta de que era el mismo edificio al que debía ir. La base de los evangelistas. Michael inmediatamente invocó su espada de luz y se subió a ella, volando directamente hacia la parte superior del edificio. Los mataría de todos modos, pero tal vez podría sacarles algo de información mientras lo hacía. Mientras pensaba en eso, notó que había alguien sentado en la azotea, fumando un cigarrillo sin preocuparse por nada del mundo. Al igual que los cultistas anteriores con los que se había topado, su cabello era completamente blanco y su maná parecía anormal, al igual que el grupo de 3 que Michael había asesinado minutos antes. ¿Te encontré? Y hasta aquí el vídeo. Si te gustó, no olvides dejar tu me gusta. Suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún contenido. Cuéntame en los comentarios qué te pareció y si te gustaría ver el siguiente vídeo u otra novela. Gracias por acompañarme y nos vemos pronto con más.